Todos, una vez más, capítulo número 12 de Controversial. Ya estamos aquí de nuevo, esta vez vamos a hablar acerca de cómo fue para los religiosos de ese tiempo y los gobernantes del Sanedrín, mejor dicho, no solo gobernaban de alguna forma, porque también era el concilio que daba juicio a cada ciudadano judío. Se tomaron el hecho de saber que el Cristo estaba enfrente de ellos y que se estaban cumpliendo todas las profecías delante de su generación. Así que vamos a hablar un poquito de esto, pero antes, muchachos, ¿cómo están? Hola a todos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos muy bien, muy contentos. Hemos ido avanzando, tocando muchas aristas y hoy día vamos a tocar una nueva. Sí, bien, bien contento también por acá de estar juntos una vez más. Creo que este viaje en el que nos ha traído el Señor ha tenido varias estaciones bien asombrosas, como algunos de ustedes por ahí han estado comentando. Mandan ahí esos monitos de cabeza explotadas. Y es genial cuando hay esos momentos así de cabeza explotada, por decirlo de alguna forma. Así que ojalá que hoy día también hayan varios de esos momentos de apertura. Buenísimo. Entonces, ¿qué tal si partimos ya de una vez con este capítulo número 12 a propósito? Número de gobierno, dicen por ahí. Así que ahí va. Y a propósito, ya que entramos con todo, vamos a tener esta junta en Santiago. Isaac, cuéntanos un poco de eso. Sí, estamos muy contentos de poder comentarles a todos que vamos a tener una junta para poder estar de manera presencial todos viéndonos y poder escuchando al Padre, escuchándonos a todos en hablar, en respondiendo sus dudas, sus preguntas, va a ser muy bueno. Y va a ser el día sábado 14 de septiembre. Sábado 14 de septiembre de este mes va a ser en Santiago, en el Hotel Nova Forte. Esto está ubicado muy cerca del Metro Santa Lucía. Precisamente va a ser en el mismo lugar donde tuvimos la última junta del llamado a la mesa. No sé si ustedes se acuerdan de ese programa que tuvimos junto con Hernán y Simón. Bueno, esta vez nos vamos a reunir en el mismo lugar y a la misma hora también en el mismo lugar, así que vamos a tener a disposición un correo electrónico que se los vamos a dar en la descripción de este capítulo. Ahí vamos a poner el correo electrónico, también lo vamos a anunciar en las redes sociales para que ustedes puedan llenar el formulario que vamos a tener para que puedan inscribirse y ser parte de esta junta controversial. Así que están más que invitados. Ya, buenísimo, buenísimo. Entonces, teniendo ya ese correo, lo vamos a poner ahí abajo en las descripciones y también obviamente vamos a ir avisando para que no se lo pierdan. Ya por lo menos tenemos fecha, 14, ¿verdad? 14, sábado 14 de septiembre. Sábado entonces 14 de septiembre en Santiago. Ahí nos vamos a juntar esa mañana controversial. Bueno, entrémosle entonces ya de lleno. ¿Qué te parece, Isaac, si tú nos lees Mateo? Nos vamos a referir esta vez a Mateo 26, cuando Jesús está frente al concilio. Vamos a partir con ese gran versículo y esas declaraciones de Jesucristo frente al concilio. Y eso nos va a dar para analizar el terror que deben haber sentido y la ceguera igual, grande, que deben haber tenido como para no darse cuenta de lo que le estaban diciendo de forma tan clara. Así que Isaac, no sé si eres la voz en off oficial de este programa para poder leer ese versículo. Claro que sí. Vamos a leer Mateo 26, versículo 64.
Dice así, Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Wow, este versículo solo vamos a leer esta frase que Jesús responde a precisamente el sumo sacerdote. En, ya sabemos un poco el contexto. A Jesús lo llevan a el Sanedrín, a esta junta, a este como presbiterio que tienen con diversos hombres que eran hallados sabios en ese momento, ancianos, personas que tenían mucha reputación, que tenían buen nombre, y quien encabezaba este Sanedrín, este concilio, era el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes. Ahí, precisamente, el sumo sacerdote le empieza a hacer preguntas y Jesús no respondía. Él se quedaba en silencio y en un momento ya él se empieza a fastidiar de que Jesús no le respondiera nada. Entonces ahí le dice el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente, o sea que ahí lo pone entre la espada y la pared, diciéndole, ahora sí que me tienes que responder porque lo que yo estoy haciendo, estoy diciendo que me digas por el nombre del Dios, ¿no? Entonces, ahí él sabía que no podía quedarse en silencio. Ahí estaba diciéndole, tú tienes que responder a este asunto que yo te estoy diciendo. Y le dice, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús, bueno, ahí le responde, tú lo has dicho. Pero la declaración que dice, tú lo has dicho, pero te digo que desde ahora ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y la gloria de Dios, viniendo en las nubes. Entonces, era una declaración que o sea, creo que la peor declaración que se podría hacer en ese momento era precisamente algo así, era esa. Pero Jesús no estaba pensando tan solo en las consecuencias de esa declaración. Jesús estaba estableciendo una verdad. Jesús estaba estableciendo una verdad celestial en la tierra. Él estaba soltando una declaración muy potente que tiene que ver todo con el cielo. Tiene que ver todo con el cielo, porque la perspectiva es totalmente celestial. Jesús está diciendo, desde ahora verán al Hijo del Hombre en el cielo, ahí, a la diestra, con poder, y viniendo en las nubes. O sea, toda la perspectiva es celestial, no es nada terrenal. Entonces, obviamente esto cayó muy mal a todos a los sacerdotes que estaban ahí, principalmente al sumo sacerdote, a tal punto que él se rasga sus vestiduras, dice que es blasfemia, inmediatamente gran parte de las que estaban ahí, las personas que estaban ahí, comienzan a maltratar a Jesús, a pegarle, a incluso tirar su barba, etc. Entonces, me quedo con esto, la perspectiva celestial que tiene Jesús en este momento y lo controversial de todo lo que dice es todo. Es que Él está a la diestra del Padre desde ese momento. Él está a la diestra del Padre con poder, con gloria y viniendo, ¿no? Desde ese momento. Entonces, eso ya era muy controversial. Sí, sí, creo que, bueno, aquí hay varias cositas. Primero, el hecho de que ellos ya habían estado planeando la muerte de Jesucristo después de lo que se lee en Mateo 23-24. O sea, el encuentro de Jesucristo hablándole del final de los tiempos. Creo que esto es importante unirlo a este momento porque Jesús le habló del final de los tiempos a todo Israel, estando en el templo y en el Monte de los Olivos también, y en ese lugar hizo ver el juicio que iba a venir sobre esa generación. Habló también de esta copa que se iba a llenar, habló de que iba a enviar profeta, apóstol, escriba,
bueno, varias de las cosas que estuvimos viendo en los capítulos anteriores, y cómo esto iba a llevar a esa generación al final del tiempo, al último momento, en donde iba a cambiar toda la manera en que se administraba el gobierno de Dios en la tierra. Entonces, en base a eso, dice incluso Mateo 26 cuando inicia, que después de esto, o sea, después de toda esa discusión acerca del final del tiempo, ellos empezaron ya a reunirse para decir, hay que bajárselo, porque, mira, habló contra el templo, habló contra nosotros, dijo que aquí se iba a acabar todo, entonces a Jesús hay que hacerlo desaparecer. Y ahí luego viene todo lo que nosotros sabemos, bueno, por el libro de Juan tenemos más detalles de cómo Jesús tuvo la cena, algo que vimos en el llamado a la mesa, así con mucho detalle ese momento de la cena, y aquí ya está arrestado y está en el Sanedrín, está en el concilio, mejor dicho, en un concilio armado de noche, en un concilio con falsos testimonios, o sea, los sacerdotes, primero, los sacerdotes estaban infringiendo la ley ese día. Todos ellos se habían juntado para infringir la ley, porque tenían falsos testimonios, lo cual estaba penado por muerte en la ley. Levantar falso testimonio y traer falsos testigos era bajo pena de muerte, era romper toda la estructura judicial, digamos, de los judíos con la ley de Moisés. Estaban rompiendo el mandamiento del decálogo no mentirás, porque abiertamente estaban tratando de buscar alguna mentira para poder establecer esto como punto, pero como no iban a encontrar, y de paso, ya reunirse en la noche era una especie de, ¿cómo se puede decir? Era muy simbólico, porque para Israel reunirse en la noche a conspirar era lo que hacían los impíos, eran lo que hacían los que andaban en iniquidad. Eso es lo que te dice la escritura, los que se juntan a conspirar. Entonces ellos se habían juntado a conspirar, a mentir, a levantar falsos testimonios, o sea, quebrantaron varias leyes en una sola noche, y en nombre de esa ley que decían defender, ponen a Jesucristo en medio, lo acusan, obviamente, la mayor acusación o el mayor temor que se ve en esta conversa es su miedo al templo, a cómo Jesús había dicho que iba a destruir el templo. Eh, y esto es importante porque para ellos significaba el fin de esa administración, el fin de ese tiempo, el fin también de ellos como casta religiosa que gobernaba todo el movimiento y toda la, digamos, la oportunidad de acercarse a Dios, que manejaban todo esto. Entonces se iba a acabar, Jesús lo había dicho al decir se va a destruir el templo. Y ahí le empiezan a preguntar esto y ahí llegan finalmente, el sacerdote ya harto porque no sabe qué más hacer, porque Jesús callaba y no respondía, ya le hace la pregunta, una pregunta que ya se le habían hecho en algún momento, Jesús ya la había contestado de alguna manera, le hacen esta pregunta, si eres tú verdaderamente el hijo del hombre, le dicen. Obviamente este concepto, el hijo del hombre, se refiere al Mesías, o sea, no está diciendo otra cosa. Y Jesús contesta primero diciendo que Él es Dios, porque al decir que se va a sentar a la diestra del Padre, se está igualando a Él, obviamente, en autoridad. Contesta diciendo yo soy hombre, pero también soy Dios. Contesta dándole a entender que Él es el Mesías y por lo tanto se va a sentar. Todas estas figuras los sacerdotes lo entienden, se va a sentar por eso a la diestra del Padre y contesta dando verán, algo que ya lo dijo en los capítulos 24, 23, 25, de hecho, de que es esa generación la que va a ver todas esas cosas de forma literal. Y esto es clave porque aquí no está contradiciendo ni está enviando de nuevo, volvemos a repetir, nada hacia el futuro. Le está hablando a una generación específica, una generación que le toca vivir un momento crucial. No está diciendo 2000 años más me van a ver, o ustedes no, pero otra generación lo va a hacer. Ya vimos que en Mateo 23, 24 es explícito Jesús al decir, no pasará esta generación hasta que se cumpla. Y aquí de nuevo explícito al decir, ustedes verán. Dice, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Van a ver estas dos cosas, a Él sentado a la diestra y luego viniendo en las nubes del cielo. Y ahí entonces el sumo sacerdote, y aquí se nota que lo entendió, aquí se nota que entendió que era en su generación,
Si lo hubiesen dicho de aquí a 2000 años, él no se hubiese rasgado las vestiduras. O sea, habrían dicho, suelten a Jesús, suéltenlo. No, sé que no nos compliquemos, esta persona no está hablando nada para este momento. Si Jesús hubiese dicho, todo esto va a pasar en un futuro lejano que nadie conoce, entonces habrían dicho, no, suéltenlo, no hay peligro. Si nosotros seguimos el relato, vamos a darnos cuenta que los sacerdotes estaban asustados porque Jesús está diciendo, esto va a ocurrir aquí. Y esto iba a significar un caos, un conflicto con Roma, y ellos tenían miedo que les destruyeran el templo, que les cerraran el templo, que no lo dejaran más funcionar. Entonces, si no habrían soltado a Jesús, pero no lo sueltan, y efectivamente aquí el sacerdote se rasga las vestiduras, lo acusa de blasfemia, y dice, ya no tengo más necesidad de testigos. O sea, con esto ya me basta. Básicamente, y ahí lo vamos a ver arriba en el letrero que le ponen a Jesús en la cruz, Rey de los judíos. O sea, la acusación finalmente se cierra con este concepto, con esto que acaba de decir Jesucristo aquí. Van a verme sentado a la diestra del Padre, van a verme viniendo. Y entonces te acusamos de haber dicho eso. Te acusamos de decir que tú eres el que se va a sentar a la diestra del Padre y el que está viniendo. De eso lo están acusando. Vuelvo a reiterar, porque esto es importante para los que nos escuchan. Si Jesús hubiese dicho, esto no va a pasar sino hasta 2000 años más que me van a ver viniendo, ellos no tenían cómo acusarlo de que eso era un delito o era un peligro. Hubiese quedado por loco Jesús. Hubiese quedado por alguien que hablaba para el futuro. Pero él dijo, ustedes aquí, ustedes van a verlo. Esta generación no pasará. Entonces todo eso les causaba a ellos temor y por eso lo llevan finalmente a la cruz y le ponen este cartel del Rey de los Judíos. Entonces, es por estas declaraciones. Y en términos más religiosos, o sea, ellos haciéndose los puritanos, ya vimos que estaban infringiendo todas las leyes que se le ocurrieran, pero haciéndose los puritanos, es que dijeron, no, es que se hizo igual a Dios, entonces eso cómo es posible, está amenazando el templo, cómo es posible el templo que se nos ordenó por nuestros ancestros construir. Entonces, pero en realidad estaban protegiendo su negocio por un lado, y segundo, estaban temerosos porque Jesús le dijo, todo esto va a pasar aquí, en esta generación. Los discípulos también se les dijo que Jesucristo también les dijo, estaban siendo escogidos y preparados para ese momento. Entonces eso es clave en este episodio del Sanedrín, de cómo los religiosos de ese momento estaban viviendo esa venida de Cristo. Es interesante, igual que según el relato de Juan, por ejemplo, ya había habido un momento en que varios de los que están ahí, tal vez no el propio Caifás, pero muchos de los que forman parte de este consejo del Sanedrín, en el capítulo 10 de Juan aparece esa conversación, ellos ya le preguntan a Jesús frontalmente si él era el Cristo, por ejemplo, y Jesús les responde de forma afirmativa. Y de hecho les dice, yo ya se los he dicho. O sea, ya había habido momentos en que le habían preguntado y él ya les había dicho, tal vez no están registrados uno por uno, pero Jesús en esa conversación de Juan 10 les dice, yo ya les dije que sí soy el Cristo. Y bueno, y enloquecen también, toman piedra y lo tratan de matar. De hecho, esa es como la primera vez que tratan de frontalmente matar a Jesús. Jesús les contesta y les dice que ellos no son sus ovejas. Y Jesús se va y se acaba la conversación, pero es la primera vez que lo tratan de matar. Y entonces, tal vez no Caifás directamente, pero mucha gente de esta especie de parlamento judío que era el Sanedrín ya tenía una respuesta a esa pregunta que Jesús mismo había dado más de una vez. Y había estado esa intención de matarlo todas esas veces. Y creo que también es importante igual ampliar nuestra visión del Sanedrín y del templo mismo en ese momento. El templo en ese momento dentro de Israel, si bien estaba bajo dominación romana y todo, pero por el mismo hecho de lo que implicaba la ley que abordaba todas las esferas de la vida y que no era una ley sobre cómo hacer el culto, cómo había que entrar al lugar santo y el santísimo solamente, en el fondo el tener el control de la ley en Israel era un control mucho más allá de lo religioso y que tocaba lo político y lo social. Y por lo mismo, por ejemplo, los fariseos y los saduceos como grandes escuelas de interpretación en Israel no eran como
facciones de hermanos en una congregación que tienen posturas doctrinales diferentes, sino que eran partidos políticos dentro de Israel, y el Sanedrín era una especie de parlamento dentro de Israel, que traspasaba las fronteras de lo que era el templo. Y entonces, como desde la ley podía, por ejemplo, delimitarse la educación de Israel, la economía de Israel, a qué hora se podía empezar o no empezar un trabajo, qué tamaño podía tener un huerto, o sea, habían detalles para todo eso. Finalmente, tanto el Sanedrín como los partidos políticos internos del Sanedrín, que eran los fariseos y los saduceos, eran poderes políticos también, devenidos desde la religión. Y de ahí venía todo sus relaciones corruptas con Roma, porque ayudaban a controlar a la población al final, y habían transformado la ley en un instrumento de control de la población para sacar créditos para sí mismo, obviamente. Y creo que es importante igual como entenderlo en esa amplitud, este lugar donde está Jesús y este Sanedrín donde está Jesús, que no es el templo mismo. O sea, sí es el templo, perdón, porque es el patio del sumo sacerdote, pero está el contexto este del Sanedrín también, y de nuevo este Sanedrín trasciende. Y, o sea, no va a encontrar ese consejo del Sanedrín fundado por Moisés, por ejemplo. Al final, este Sanedrín es una encarnación de la corrupción en que se había transformado el poder del templo, pienso. ¿Y quiere decir algo, Simón? Sí, me quedé cuando dijiste esto del Sanedrín. O sea, para los hermanos que están escuchándonos, el Sanedrín aparece ya en los tiempos de los Macabeos, entre Malaquías y Juan el Bautista, en esos 400 años. Ahí se forma el Sanedrín, primero porque todos los que fue la revolución de los Macabeos, que eran estos levitas, que se vuelven una especie de guerrilla nacionalista para liberar a Israel de los griegos, se transforman después en una casta, digamos, de poder, en cierta manera, porque ellos empiezan a gobernar a todo Israel. Y ahí se origina una escuela, por decirlo así, que eran los fariseos, que Sí, eran como los que ardían de celos, digamos, por la ley. Y luego habían estos que no estaban de acuerdo con esas interpretaciones, que eran un poco más laxos en su interpretación, porque estaban más influenciados por toda la cultura griega de los últimos 200 años, y ahí aparecen los saduceos. Los saduceos tenían más poder político en general en el Sanedrín, pero los fariseos tenían más poder con la gente porque eran los que más pasaban en la sinagoga en los pueblos más pequeños. Entonces ahí es donde se generaba un equilibrio porque los saduceos eran los que negociaban más, más esto con es Roma, con el irónico, poder extranjero. exacto, se movían mejor con Roma, porque razones obvias, o sea, solo admitían el Pentateuco como algo venido de Dios, los saduceos, y por esa causa se movían, tenían más cintura, dicen en fútbol, para moverse y driblear ciertas cosas. Y los fariseos no tanto, porque ellos no entraban a la casa de los romanos, o sea, tenían una serie de, porque aparte del Pentateuco, ellos tomaban también la ley, perdón, los salmos, los profetas y otros libros más como inspirados. Entonces ahí se formaron estos dos grupos que estaban alrededor de los primeros gobernantes y que cuando Herodes aparece, el Herodes del tiempo de Jesús me refiero, el primer Herodes, Herodes el Grande que le llamaban, cuando Herodes aparece, él usa estos dos grupos para mantener el control de la población. Sí, otro elemento que me parece importante en este momento, y ya pasando como a otro punto más allá del tema del Sanedrín y los fariseos, y creo que fue bueno este rato como de mejorar el contexto del momento y entender a estos grupos como lo que eran más allá de solo un grupo doctrinal, ¿sí? Y es y creo que es súper importante esto, el hecho de que Mateo apunta ahí, al principio, que el que está mirando esto y el que debe haberle contado esto a los otros discípulos es Pedro. O sea, Pedro siguiendo, aunque después viene la negación y todo, pero Pedro, el que llegó al patio del sumo sacerdote y estaba mirando, es Pedro. Y entonces es súper fuerte porque la pregunta de Caifás en ese momento, y que era una pregunta netamente porque ellos no querían escuchar lo que Jesús ya les había dicho: yo sí soy el Cristo, y en esa misma conversación también Jesús ya le había dicho que él era el Hijo de Dios, ya le había respondido, pero estaba ahí Pedro sentado escuchando, y claro, estaba todo este asunto con los testigos falsos y todo,
pero Pedro está escuchando y aunque ellos no lo incorporan, ellos de hecho ellos no lo llevaron, Pedro se metió a la mala, como se dice en Chile, a mirar lo que estaba pasando, pero Pedro estaba ahí, creo yo, solo este discípulo, porque era el discípulo que había recibido el testimonio por el Espíritu, y creo que eso era muy fuerte en torno al cambio de pacto, al juicio del sistema y todo el hecho, de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que son las preguntas que le está haciendo Caifás en ese momento, que el sistema está exigiendo que se responda. Y había un judío allí que había recibido ese testimonio no por una explicación de una doctrina, ni tampoco porque se lo dijera Jesús, sino porque como Jesús mismo lo había dicho antes, el Espíritu se lo había revelado. Y este Pedro había declarado que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese mismo momento Jesús, cuando Pedro dice eso, dice, bueno, y sobre esta roca, sobre esta revelación, yo voy a establecer mi asamblea, mi iglesia, ¿cierto? Y entonces Jesús está aquí en medio de esta asamblea corrupta, que lo está juzgando estos testigos falsos, pero hay parado ahí un testigo verdadero, por el cual él había anunciado la verdadera asamblea, con ese testimonio de que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no venido por una explicación humana, sino por el Espíritu, y creo que esto igual es súper importante, el hecho de que eso está allí, ¿sí? Que estos ojos son los que están mirando este proceso judicial en ese momento. Y poniendo como ese precedente, tal vez de justicia, si se quiere, delante de Israel, de que había un remanente, que sí había, y ese remanente eran primordialmente los discípulos, y en segunda línea toda la multitud que había andado detrás de Jesús mirándolo como el Mesías, de que había un remanente en Israel que sí había reconocido al Mesías, que sí había visto a Dios venido en carne caminando en la tierra y lo había reconocido, enfrente de estos otros que una y otra vez insistían en preguntarle algo que ya se había contestado. Exacto. Exacto. Sí, o sea, está muy interesante lo que estamos conversando para conocer un poco la perspectiva que tenían los religiosos de ese momento. Ahora, ¿por qué es tan relevante entender esta perspectiva? Porque, a ver, muchas veces nosotros pensamos que el Nuevo Testamento comienza cuando Jesús viene, ¿no? Y nace. Entonces de ahí en adelante decimos, oye, ahí viene, o ahí comienza el Nuevo Testamento, porque en la Biblia así lo vemos, ¿no? Hay una separación, y generalmente con una hojita que dice Nuevo Testamento en Mateo, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que de verdad el Nuevo Testamento comienza en Mateo, cuando empieza la genealogía del Señor y todo el asunto. Y ahí decimos, ya, esto es un nuevo. De ahí en adelante todo lo que pasa en la historia es algo nuevo. Y en verdad no es así. No es así porque Jesús llega cuando todavía estaba en desarrollo el Antiguo Testamento. O sea, a ver, el Señor hace las cosas en orden, ¿no? O sea, Él no se va a olvidar de un pacto, así como, tú te olvidaste de mí, del pacto que yo hice contigo, entonces lo dejamos así nomás, no hay problema. Sigamos como si nada hubiese pasado, ¿no? Yo voy a establecer otro pacto sobre este sin tener en consideración lo que hubo anteriormente. No, claramente el Padre no piensa así. Dios no es así. Él necesitaba terminar con el pacto que había hecho con la casa de Israel. Entonces, cuando Jesús viene, él viene donde estaba todavía en curso este pacto, ¿no? Y él viene a establecer otro pacto, pero cuando todavía seguía en curso el otro, ¿no? Entonces, es importante entender esto porque todavía había sacrificio. O sea, en todos los años que Jesús estuvo en la tierra, había un sacrificio. Ahora, está claro que toda la casta religiosa de ese momento, que todos los sacerdotes y todo lo que era la familia levítica, se había corrompido totalmente. Eso está claro. Pero eso no quitaba que todavía siguiera en curso. Todo lo que se tenía que hacer, la ley de Moisés, todo eso tenía que seguir en curso.
Y eso es muy importante entenderlo porque en un momento se tenía que terminar ese pacto. Se tenía que terminar y se tenía que terminar como correspondía. Es decir, desde ahora esto ya empieza a llegar a su fin y es establecido algo nuevo, ¿no? Y en algún momento se tenía que acabar el sacrificio. De alguna manera, en algún momento alguien tuvo que haber sido el último sumo sacerdote, ¿no? Alguien tuvo que haber sido el último sacrificio ya y se terminó y el templo ya no cumplía un rol trascendente, ¿no? Y todo lo que se hacía y todos los protocolos que seguían en el templo tenían que caducar en algún momento. Y bueno, el libro de Hebreos sabemos que se refiere mucho a esto. Ya habla mucho, con mucho detalle, pero hay una parte muy, muy buena que a mí me gusta cuando en Hebreos dice que cuando comienza un pacto, comienza con un nuevo sacerdocio, ¿no? Y tiene que haber un nuevo sacerdote, y este nuevo sacerdote tiene que ser un sumo sacerdote, y dice que el nuevo sumo sacerdote es Jesús, que presentó su cuerpo de una sola vez, para siempre. Para siempre. O sea, ya no se necesita otro sacrificio porque él ya entró a un templo celestial. Y eso a mí me gusta mucho porque este pacto que el Señor viene a establecer él mismo personalmente no está basado en algo físico, sino que es algo totalmente celestial, donde entra Jesús a presentar la sangre de expiación. No fue en el templo en Jerusalén. En ningún momento él fue a presentar su sangre ahí. Su sangre la presentó en los cielos. No, ahí él puso delante del Padre, delante de las cortes celestiales. Ahí es establecido y ahí es manifestado el Cordero de Dios como inmolado, ¿no? Entonces, de ahí todo se centra en lo que pasa en los cielos. Por eso Jesús le dice, desde ahora ustedes van a ver al Hijo de Dios a la diestra. Es una perspectiva celestial, ya no es una perspectiva terrenal. Entonces, si de ahora en adelante es una perspectiva celestial, mi pregunta es, ¿por qué todavía seguimos esperando a que Jesús se manifieste físicamente aquí en la tierra si la perspectiva es celestial? Porque lo celestial está por sobre lo terrenal, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya es muy contundente. Ya con eso Jesús está diciendo, ya nunca más va a haber una perspectiva meramente terrenal. De ahora en adelante, en todo lo que sucede en el cielo, sucede en un constante. Por eso dice, desde hoy. Si yo te digo, mira, desde hoy voy a pasar a saludarte. Eso quiere decir que desde hoy tú me vas a ver constantemente, ¿no? Viniendo. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo, estoy viniendo. Y es interesante esa palabra donde dice, vendrán ver venir. Ese venir es la palabra erkomai, ¿no? Y es un venir que no es tan solo de una sola vez, puede ser constante, ¿no? Incluso puede ser muy repetitivo. Es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, Jesús le está diciendo, desde ahora verán venir al Hijo del Hombre en las nubes. Y ahí se ve claramente que las nubes para los judíos era muy especial, porque sabían que el Señor se había revelado a Moisés en una nube, sabían que cuando se inauguró el templo de Salomón por primera vez, vino una nube, estuvo una nube, entonces ellos sabían que esa nube era la manifestación de la presencia de Dios. Entonces, es glorioso porque de ahí en adelante podemos comenzar a sentir la presencia del Señor, la manifestación de la presencia del Señor viniendo en medio de nosotros, no como en una nube. Sí, sí, amén. Y fíjate que tocaste un punto igual muy importante, a propósito de esto de
del escritor de Hebreos cuando dice que Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén, no dentro ni del templo ni de Jerusalén, y hace el llamado, dice, salgamos pues juntamente con él, dice, salgamos pues juntamente con él fuera de la ciudad, porque él fue crucificado fuera de Jerusalén. Entonces, esto es importante, primero por lo que tú decías, su sangre no fue vertida dentro del templo. Si hubiese sido vertida dentro del templo, incluso dentro de la ciudad, estaría de alguna manera corroborando la ciudad como un lugar especial. Y sin embargo, el llamado de la iglesia somos los llamados afuera, porque él salió primero. Y como él salió primero, el escritor de Hebreos, que le escribe a los judíos, les dice, salgamos pues. ¿De qué es lo que tenían que salir? De toda la administración del antiguo pacto, pero sobre todo de ese apego que tenían con Jerusalén física, porque lo que había era una Jerusalén celestial, la promesa era una Jerusalén celestial. Y entonces, digo todo esto para recalcar que ese afán por volver a la Jerusalén física es contradictorio al llamado que se nos hace de salir de ahí, al llamado que se nos hace de salgamos pues de ese lugar. Y es terrible como hay personas que en su mente no salen de ahí, o sea, no la conocen y me pago el tour santo para ir a dar una vuelta por allá, a ver si me traigo un poquito de tierra santa, en fin. Y todo ese rollo, que no está de más, si quiero hacer un viaje histórico, bien, ok, pero si creo que voy a ir para allá, a un lugar que solo es especial porque algún día él también pisará eso es totalmente equivocado. O sea, puedo ir para ver la historia, puedo ir para ver efectivamente Jesús aquí jugó, por ejemplo, puedo ir a los Olivos y decir, desde aquí Jesucristo jugó ese templo, del cual queda solo el muro de los lamentos. Y Entonces, de plano estamos, perdón, de plano estamos entrando en la misma lógica de la mamá de Juan, ¿no? Y de Santiago, que le dice, cuando venga tu reino, que mi hijo se siente una a tu derecha, la otra a la izquierda. Es la misma lógica, o sea, cuando tú te vengas a poner tu trono por acá, ¿no? Que uno se siente a uno y al otro lado, ¿no? Es la misma lógica, la misma idea. sí, y es también la causa de ver a Jesucristo como una especie de general Claro, humano, político, que va a venir a hacer soluciones políticas, soluciones en armas, cuando todo su mensaje, todo su caminar fue en contra de eso, incluyendo el momento en donde Pedro le corta la oreja a Malco y el Señor le dice, no, no es con espada, guarda la espada, Pedro. Entonces tenemos todo este relato consecuente, coherente, continuamente, en decirnos salgan de ahí. Cuando Esteban, y aquí voy a unir las declaraciones de Jesús con las declaraciones de Esteban, porque Jesús dice, de hoy van a ver al Hijo del Hombre descender, viniendo, dice, la nube de los cielos. Y el primero que lo hace y que lo declara que lo está viendo es Esteban, cuando es claro. martirizado. O sea, no es que Esteban dice, estoy viendo algo que se cumplirá en 2000 años. O sea, el mismo Sanedrín que lleva a Jesucristo a la cruz, que escucha las frases de Jesús, decir, lo voy a leer específico. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esteban, en Hechos 7, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. No lo está viendo en el futuro, lo está viendo ahí, en el momento. Dice que está a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, el mismo Sanedrín que había estado esa noche, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, bueno, podríamos hablar de Pablo también, es lo impactante que fue para él escuchar esta declaración de Esteban, estoy viendo al Hijo del Hombre, estoy viendo a Jesucristo a la diestra. O sea, es la declaración de Jesús por la cual fue llevado finalmente a la cruz, por decir, yo estoy sentado en las nubes, me van a ver venir, no en 2000 años,
Inmediatamente la iglesia, una vez recibe el Espíritu Santo y empieza a predicar el Evangelio, empiezan a verlo en la nube. Y tú dijiste algo que es bien real, Isaac, que es bueno recordarlo. La imagen de la nube era la imagen de la presencia presente de Dios, porque ellos sabían que Dios era omnisciente, que Dios estaba en todo lugar, pero cuando Dios se hacía presente, cuando su presencia se hacía presente, ¿verdad? Se manifestaba en una nube. O sea, todos recordarán cuando el juicio a María, por ejemplo, la hermana de Moisés, cuando queda llena de lepra, desciende la nube y la nube trajo juicio, se va la nube y aparece María con lepra. Y así, un montón de momentos en donde la nube viene a declarar si había presencia presente de Dios cuando la nube descendía. Entonces Jesús diciendo, me van a ver sentado a la diestra y en la nube, él está diciendo, yo soy la presencia presente de Dios. Y es lo que ve después Esteban. Y si la iglesia no puede creer que esto es hoy, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si no hay nube hoy, ¿de qué estamos hablando? Yo sé que la mayoría de la iglesia, por lo menos que tiene fe y cree que Jesucristo está en medio de dos o tres, ha tenido experiencias maravillosas con esta nube. Lo que pasa es que por la doctrina de creer que más adelante alguien va a venir, ¿sí? Entonces no logran conectar que eso que están viviendo, la presencia presente de Dios que están viviendo, es el cumplimiento no futuro, sino actual, porque todo fue cumplido por Jesucristo en estas profecías en donde Él dijo, se acaba este tiempo, este es el tiempo final, estos son los tiempos finales, estos son los días últimos, como dice el escritor de Hebreos, ya que Isaac lo recordó, gracias por eso, porque el escritor de Hebreos parte diciendo, estos son los tiempos finales, estos son los últimos tiempos. No son en 2000 años. Nosotros lo estamos viendo en nuestra generación, porque Jesús dijo que era en esa generación, porque les dijo a los fariseos que era en esta generación, y de hecho así lo vivieron. Entonces, cierro con este punto. ¿Qué más prueba de que esto no es a futuro que el mismo Esteban y su declaración? Que a propósito fue apiedrado por decir que el templo se iba a acabar. También creo es importante el hecho de que Jesús en su respuesta a Caifás está citando un pasaje de Daniel así casi de línea y por eso ya ahí es como la blasfemia total, porque aparte del asunto que hemos mencionado varias veces de la nube como presencia presente de Dios y que para ellos ya este tipo está diciendo que es Dios al decir que va a venir en medio de la nube, el hecho de que ellos saben que lo que él está diciendo es un versículo. Tenían que saberlo si eran los maestros de la ley, los maestros del Antiguo Testamento, que sabían los profetas del rey del derecho, que es un verso de Daniel 7:13, donde dice, viene una visión que un hijo del hombre venía entre las nubes del cielo y se acercó al anciano de días, que era Dios, que era el Señor, ¿cierto? Y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas la adoraron, y su dominio es un dominio eterno y no pasará, y su reino nunca será destruido. Entonces, la única parte en la Biblia en que aparece el Hijo del Hombre en medio de las nubes es ese versículo, la única parte antes de que Jesús diga eso. Y obviamente Daniel es uno casi de los últimos profetas antes que viniera este silencio del cual que del que se habla, ¿cierto? Me refiero que es posterior a Isaías, por ejemplo. Eh, y, y, y de hecho es uno de los profetas que empieza como a anunciar estos cuadros mesiánicos más claros. Y uno de esos cuadros mesiánicos muy claros era el Hijo del Hombre en medio de la nube, que Daniel lo había hablado directamente, y ese Hijo del Hombre en medio de la nube venía a recibir, y esto creo que es súper importante, venía a recibir el dominio y el reino sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones. Y entonces cuando Jesús dice eso, y ellos saben que él está citando este versículo, lo que está diciendo era muy fuerte, trascendía lo religioso, porque este trono, y por eso decía, lo habla del trono y todo eso, y esta imagen del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, de nuevo lo digo, era que él había venido para recibir el dominio, el reino, el poder, que es lo que va a decir después de que resucite, ¿cierto? Ahora tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eh,
y ellos saben que es a eso que se está refiriendo. Y pensando luego, por ejemplo, en lo que ocurre con Esteban, es súper interesante que esto ocurra al tiempo después de que sucede lo de Pentecostés, que aparezca como un primer testigo al menos escrito que dice: yo estoy viendo al Hijo del Hombre en medio de las nubes ahora tal cual él lo dijo, porque en Daniel, versos arriba del versículo 13, antes de que Daniel diga que ve al Hijo del Hombre viniendo en medio de las nubes, aparece un río de fuego que sale desde el trono, y en medio de ese río de fuego hay millares que sirven al trono. Y entonces es potente porque ocurre Pentecostés y ese río de fuego viene, el río de fuego que viene del trono sale, lo ven por las formas de lenguas de fuego que recibe la iglesia, eh, y el pasaje de Daniel dice: y había millares que eran servidores en medio de este río de fuego, y Daniel, perdón, y Esteban creo que es reconocido como un servidor de ese río de fuego, porque es nombrado uno de los diáconos, con el requisito de ser lleno del Espíritu, y reciben ese título de servidor, que es lo que significa diácono. ¿Sí? Son servidores, pero que sirven al río de fuego que sale del trono. Y va a ser el primero, muy en línea, así siguiendo la lectura de Daniel, este servidor del río de fuego que sale del trono va a ver al Hijo del Hombre, que es el que gobierna desde ese trono. Entonces me parece que es muy, muy poderoso como todos estos cuadros proféticos tan cumplidos y tan claros, tan marcados. Y de nuevo, Jesús, cuando se lo dice a ellos, está hablando, podríamos decirlo quizás como de rabí a rabí, citándole un pasaje así directo que ellos sabían que estaba diciendo, y les dice, y está diciendo: yo soy ese Hijo del Hombre, vengo en medio de las nubes, que de paso, hay dos formas de entender ese Ercomai, uno es como van a verlo viniendo, y otra forma es pasado. Si el Ercomai, ese tipo de verbo solo tiene dos significados, pasado, presente, continuo, y es que decir, desde ahora van a ver que el Hijo del Hombre ha venido en medio de las nubes. No sabemos bien cómo lo escucharon ellos en ese momento, de una o la otra, era un presente sí o sí, y era una afirmación de que ese momento, de que el Hijo del Hombre recibiera toda la autoridad, había llegado en ese momento. Y entonces es heavy porque hay hartas partes de la iglesia que uno escucha ahora, incluso eh, corrientes que se ven como a veces muy súper renovadas, incluso hablan mucho del reino, pero hablan del reino para decir y afirmar que el reino no está establecido, y que el reino fue acercado por Jesús, pero que el reino se va a establecer en un futuro. O sea, se están negando un montón de palabras de Jesús mismo, al mismo Jesús diciendo que Él ya tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, Él ya tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y están diciendo: no, no, no es así, eso va a pasar en el futuro. Y, y creo que es muy tremendo, trae mucha confusión a la iglesia, y algo que creo que es el deseo del Señor, que su luz disipe esas nubes que son de confusión, y que pueda caminar la iglesia en medio de la verdadera nube, donde está el Hijo del Hombre, donde están los testigos de Cristo, donde están los testimonios verdaderos. Así es, y aparte de eso, entramos, creo yo, con ese pensamiento que tú mencionas, Hernán, todavía a pensar precisamente muy ternalmente cómo en algún momento pensaron los discípulos y cómo estaban pensando también los religiosos de ese tiempo. ¿Por qué para ellos Jesús no les calzaba tanto como el Mesías? Porque ellos decían: puede venir el Mesías de Nazaret, ¿no? Como dijo Natanael, ¿podrá salir algo bueno de allá? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Galilea, de toda esa región? Jesús iba a ser ese hombre que estaba ahí en medio de ellos, que comía con publicanos, con pecadores, con prostitutas, etcétera. ¿Ese era el Mesías? No, ellos no estaban esperando un Mesías de esa manera. Evidentemente, ellos estaban esperando alguien quizás como un gobernador político, alguien que los iba a librar
de la esclavitud romana. Entonces su visión todavía era muy terrenal, su visión todavía era demasiado temporal, su visión todavía estaba muy ligada, ¿no?, a todo lo que tenía que ver con lo terrenal, la tierra. Sin embargo, Jesús, una y otra vez, él les demuestra que había algo que trascendía lo terrenal. Habían tesoros que no tan solo eran terrenales, sino que eran celestiales. Entonces, por eso, cuando luego Jesús se va a donde Pilato, y está ahí donde Pilato, y Pilato lo mira a Jesús y le dice, ¿eres tú el rey? Me imagino que lo mira, me gusta mucho cuando en la pasión de Cristo sale esa escena, ¿no? Y Pilato le dice, así como, mírate, ¿no? Mírate en las fachas que estás, y ahí se ve en la cámara la imagen de Jesús lleno de heridas, ensangrentado, totalmente inmolado, ¿no? Y Pilato le dice, mírate, ¿tú eres el rey? Y la respuesta de Jesús es, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, creo que eso es una declaración muy potente, ¿no? Que no tan solo tiene que entrar a lo más profundo de nuestro ser. Mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, ¿tú crees que estaría así? Jesús le dice, ¿tú crees que estaría así en estas condiciones? Tendría legiones de ángeles a mi alrededor. Ya me vendrían a rescatar. Porque obvio, mi reino, si fuera de este mundo, yo pelearía por ganar las elecciones, por ganar una posición, ¿no? En este mundo. Pero mi reino no es de este mundo. Y yo se los digo a todos los que están escuchando el programa hoy y que a lo mejor pensaron que en algún momento Jesús se iba a posicionar en la ciudad de Jerusalén, se iba a sentar en un trono y iba a comenzar a gobernar la tierra físicamente. Porque si realmente ese pensamiento, y tenemos ese pensamiento, estamos entrando en un engaño. Y en un engaño totalmente contradictorio a lo que dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué seguimos en la misma lógica que tenían los fariseos que estaban esperando al Mesías sentarse ahí en Jerusalén? Entonces, su reino no es de este mundo. Él ya está sentado en el lugar donde tiene que estar sentado, que es a la diestra del Padre, y ya todos los reinos de este mundo han venido a ser de él, desde ese momento. Por eso les dice, desde ahora verán al Hijo del Hombre. Le está diciendo allá en su cara, no me esperen venir aquí físicamente. Yo ya estoy allá en los cielos gobernando. Y el Padre va a poner todo debajo de mis pies y de ahí en adelante ya no queda nada más porque ya está todo allí. Ya no necesita más. Para que todo aquel que en él crea tenga la vida eterna y sepa que todas las cosas fueron puestas debajo de sus pies. Todo. Naciones, reinos, dominios, todo ya está puesto debajo de sus pies. No necesitamos que él esté físicamente en ninguna parte, porque de plano tendríamos que ir y agarrar un vuelo y ir a Jerusalén. Imagínate la hermana pobrecita que no puede viajar porque le da susto los aviones, no va a poder ir a ver al Señor allá. No me parece que sea ni siquiera una idea lógica. Sí, pienso que... ¿Puedo agregar algo? ¿Sí? Dale. Es súper heavy lo que está diciendo el Isaac respecto de todo este asunto con el engaño, porque en distintos niveles, en distintas capas, pero creo que es muy fuerte la dependencia del factor físico para determinar que algo sea real. Y es bien crítico cuando una persona que es hija del Señor o que piensa
que es hija del Señor, conserva aún el criterio de que algo sea físico para llamarlo real. Y entonces te dice, si tú no crees que va a descender como un castillo del cielo la Nueva Jerusalén sobre Palestina, entonces tú crees que ese pasaje de ahí no es literal. Tú crees que es en sentido figurado, porque si es espiritual, entonces no es totalmente real. Y es muy fuerte porque entonces todos esos hermanos, en alguna, obviamente nunca no son conscientes de eso probablemente, pero en alguna parte de su pensamiento son ateos. O sea, si yo pienso que algo que es espiritual no es real, soy un ateo. Soy un ateo, punto. Soy un ateo. Tú eres un ateo, hermano. Eres un materialista ateo. Si tú piensas eso. O sea, Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, la creación física apareció en un momento de la eternidad. Y todas las otras infinitas realidades espirituales que no logramos percibir estaban ahí antes, están por fuera de esta dimensión, sostienen a esta dimensión, y si yo pienso que algo que no es físico, no es real, yo creo que Dios no es real. O sea, es así de fuerte el asunto. Y el rollo con la dependencia de los sentidos me hace recordar incluso algo que ha explicado Simón algunas veces, de cómo dentro de esta comparación que hace el autor de Hebreo entre acercarse a uno de los dos montes, de acercarse al Sinaí o acercarse a Sion, y él pone como una característica, ¿cierto?, del monte Sinaí la dependencia de los sentidos. Y dice el escritor de Hebreos, el monte de Sion no es un monte que podamos palpar con nuestros sentidos. No nos acercamos y dice, o no estamos presentes, dice, en un monte que pueda ser palpado con nuestros sentidos, pero sin embargo estamos allí, dice el autor de Hebreos, no dice vamos a estar, estamos en ese lugar, rodeados de todos los santos, de los ángeles, etcétera. Y en el mismo libro de Hebreos, por ejemplo, al principio, también está este asunto con los sentidos y con la dependencia de la vista. Dice, todo ha sido puesto debajo de sus pies, sin embargo, nosotros no vemos todavía que todo está puesto debajo de sus pies. Hay muchas veces que ese pasaje se toma para decir, viste, Jesús todavía no tiene las cosas debajo de sus pies. Pero el versículo no dice eso. Solo hay que tener un poco hechizado de pronto el entendimiento para leer eso ahí, porque el versículo solo está diciendo literalmente, todo está debajo de sus pies, pero nosotros no lo vemos. Eso dice el versículo. Nosotros todavía no lo vemos. No está diciendo eso todavía no ocurre, dice nosotros todavía no lo logramos ver. Y eso está al principio del libro de Hebreos. Y luego, en parte, probablemente todo el discurso del libro de Hebreos va a ir llevando a la iglesia o llevándolo a uno mismo al leer el libro a ver cómo es que todo fue puesto debajo de los pies. Pero el rollo es que dice, todo está allí, pero nosotros todavía no lo hemos visto. Pero no se para a decir, como no lo vemos, entonces no es real. Y entonces creo que es súper importante el poder dejar eso atrás, ¿sí? Que es una conversación que Jesús mismo tiene con Israel cuando le dice, mi reino no viene visiblemente. Y ahí ya fue, desde ese versículo es súper tajante respecto a esta discusión. Mi reino no viene con observación, dicen unas traducciones, mi reino no es observable, dice incluso. No esperes ver el reino, sacarle una foto y sacarte una selfie con el ángel Miguel con tu celular, porque eso no va a pasar. Entonces no es real. Bueno, hermano materialista que es ahí esperando que eso ocurra con su ateísmo cristiano, pero que es muy fuerte, no lo digo, es un ateísmo evangélico. De hecho, como creo que lo comentaba en el programa anterior, cuando la iglesia empezó a pensar todas estas cosas, los países cristianos empezaron a producir ateos multiplicados por todas partes, porque los ateos salieron de los países cristianos. Porque el asunto, de nuevo lo digo, es que si tú te pones a pensar que algo no es real porque no es físico, eres un ateo y necesitas salir de ahí. Sí, creo que es muy crítico, trasciende más allá de las opiniones teológicas, o perdón, de las opiniones escatológicas, ¿sí? O de en qué parte del calendario voy a situar los 7 años, o qué sé yo, o si la iglesia es arrebatada antes o después, en fin, todas esas discusiones. Si yo creo que algo no es real porque no es físico, tengo un problema grave. Y debo sacar eso de mi cabeza
y de nuevo te va a abrir la escritura y decir, estamos, que ahí dice, estamos en el reino de Dios, estamos en esa ciudad, estamos ahora, no se trata de si lo vemos o no, que de hecho eso es, pienso, es una base del Evangelio y del estar en Cristo. Sí, esa era mi descarga, a propósito de eso. Amén. Me encantó la descarga, me encantó. Creo que si algún hermano realmente ha metido sus manos en sangre, literal, si no lo ha hecho, si no lo ha hecho, ¿qué sangre fue la que te lavó, hermano querido? Si no fue una por la cual creíste sin verla, sin palparla. Entonces, toda nuestra salvación está cimentada en fe. Y por eso me encantó la descarga. Y fíjate que, a propósito de esto que estás mencionando, es heavy como me estaba acordando mientras hablábamos, por ejemplo, de la nube y todo, me acordaba de estos cuadros que uno ve a veces en congregaciones, digamos, en los templos, cuadros de Jesús así llenos de ángeles sobre una gran nube, pero no te lo están presentando como algo que ocurrió, y que por lo tanto estamos dentro de esa realidad, sino te lo presentan como algo que va a ocurrir en un futuro. Y entonces yo pensaba y decía, cómo todo lo, tal como decías tú, cómo hay una espera por algo palpable, cómo hay una espera por algo en términos puramente materiales, en términos puramente necesito tocarlo para poder creerlo. Y entonces esto es súper heavy, está en la médula de la esencia de nuestra fe. Y esto se traduce al final incluso a lo escatológico, porque el libro escatológico que uno lea con pensamiento dispensacionalista o del reino al futuro, están basados en la contingencia del momento. O sea, si uno lee libros escatológicos del 70, te van a hablar de la Unión Soviética, te van a hablar de Hitler. Hitler era, hay libros donde hablan de Hitler como que él era el anticristo, hay libros donde hablan de Lenin como que él era el anticristo, y así. Cada etapa, la escatología que tira hacia el futuro, la única forma de sustentarlo es con cosas que tienen que ver con su contingencia del momento. O sea, todo tiene que ver con un reino de este mundo, con una realidad, con un gobierno de este mundo, con observar los gobiernos de este mundo y tratar de hacer encajar versículos ahí. Entonces, y todo es eso, es discurso de la contingencia. Que no es lo mismo que pararse, como ha resaltado también Isaac varias veces, pararse arriba en los cielos, decir yo estoy aquí, el Señor nos dejó acá a nosotros, no sé ustedes, pero yo estoy acá arriba, en la gloria del Señor, como dice el escritor como dice Pablo en Efesios, juntamente con Cristo, sentado en lugares celestiales. Desde aquí observo la contingencia nacional, sudamericana y lo que ocurre en el día a día, desde una perspectiva en donde Cristo ya gobierna y en donde tengo seguridad en Él y hago lo que Él me dice, pero no dependo de ningún tipo de movimiento que algo externo se necesita hacer. En cambio, vuelvo a reiterar, cuando está toda esta idea de las dispensaciones y que viene una etapa de no sé qué y luego otra etapa de no sé cuánto, se necesita estar siempre mirando esas contingencias. Entonces viene la pandemia, no, ahora sí Cristo viene, cabrón, ahora sí, ahora porque la pandemia, ¡pum!, se acabó la pandemia. Chuta. Guerra en Ucrania, ahora sí, porque por eso se va a acabar esa guerra, Dios quiera que se acabe pronto, pero se va a acabar y vamos a entrar la gente se va a empezar a dar cuenta que hay conflictos de otros tipos, guerras comerciales, en fin, y ahí vamos a darlo, quién es el elegido, quién es el político elegido y quién es el político satánico, y así viceversa. O sea, la escatología va a seguir alimentando todo eso. Bueno, hermanos, con estas descargas finales, eh, habiendo, habiendo visto que se nos fue rapidísimo la hora, ¿qué les parece una última palabra a nuestro hermano acerca de este hermoso, a propósito de todo esto, qué hermoso lo que Jesús dijo? O sea, qué bello lo que Jesús dijo. Yo lo pienso así, lo leo y me parece tan maravilloso que él diga, desde ahora me van a ver en las nubes, me van a ver a la diestra del Padre. Yo lo pienso porque lo he visto tantas veces así, yo sé que ustedes también y muchos hermanos que también están viendo han tenido esa experiencia y ver al Cristo ahí a la diestra del Padre. Qué maravillosa esa experiencia. Entonces, qué lindo, lo pensaba y qué fuerte perderse eso.
Qué fuerte perderse eso, cuando es tan hermoso tener la oportunidad de entrar confiadamente al trono de la gracia, porque ahora podemos, si los judíos ese tiempo no podían, nosotros ahora podemos entrar porque la sangre ya fue derramada y podemos estar ahí presentes a un trono que no es imposible ponerse en pie delante de ese trono y nosotros ahora podemos acercarnos y ver al Cristo ahí sentado, sabiendo que en Él está toda nuestra seguridad de poder pararnos frente a un trono de tanta justicia. Entonces a mí me parece tan hermoso lo que dice. Pero bueno, esas son mis palabras finales. No sé, Isaac, Hernán. Sí, sí, yo me sumo a tus palabras porque me ha pasado muchas veces. Me recuerdo el otro día estaba en el auto y yo no sé por qué, pero tengo mucha experiencia con el Señor en el auto. Y iba en el auto y de repente veo al Señor, literal, viniendo en las nubes, caminando, como Él camina, ¿no? Muy relajado, así, pero muy seguro, pero muy relajado. Y Él venía caminando en las nubes. Y fue impresionante ver eso. Yo pensaba, eh, si Él dice que lo vamos a ver viniendo en las nubes, es porque lo podemos ver. Ahora que tú no lo veas, no quiere decir que no esté sucediendo, porque sí está sucediendo. El tema es que a algunos el Señor mismo le puede abrir los ojos y lo van a ver, ¿no? Y lo van a ver y va a ser tan real como el aire que uno respira. O sea, va a ser tan real porque es por fe. No, es por fe y es por esa fe que nace de tu espíritu, que es un don del Señor, que tienen los hijos del Señor, que fueron escogidos de antes de la fundación del mundo para ser testigos de esas manifestaciones del Señor en la tierra. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir a alguien, el Señor está aquí? Y lo decimos con tanta convicción, pero aún seguimos esperando que Él regrese, entonces como que no me calza, ¿no? Entonces si el Señor está aquí o nosotros estamos allá, pero Él está aquí, ¿por qué seguimos tan anclados, ¿no? A lo físico? ¿Por qué seguimos tan anclados a lo terrenal? El Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Él ya está sentado a la diestra del Padre y su trono está en los cielos. Su trono no está en la tierra, su trono está en los cielos y no va a estar en la tierra físicamente, porque no, nos hemos convertido nosotros en su casa. Y eso es algo que también es motivo de alegría. El motivo de que si yo quiero ver al Señor, tengo que mirar al lado y voy a ver al Señor en mi hermano, ¿no? Porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ya eso nos da para otro programa, pero hay muchas razones para estar contentos. Sí, yo quisiera agregar que estaba pensando en todo el hecho, de nuevo, con el tema de la nube, como la nube en el Antiguo Testamento también es como un lugar o el lugar donde Dios mora, ¿sí? Por eso su presencia presente así total está asociada a la nube, porque Él mora en medio de las nubes. Y recordaba cómo, según la lectura del libro de Juan, por ejemplo, los primeros discípulos de los 12 que empiezan a seguir a Jesús, son Juan y Andrés, que eran discípulos de Juan Bautista primero, y ellos lo ven y lo primero que le preguntan los discípulos es, ¿dónde vives? Y él les dice, vengan y vean, y así parte su conversación. Y a diferencia de otros que le dijo, ven y sígueme, ellos se acercan, ¿sí? Y le dicen, ¿dónde vives? Y él le dice, vengan y vean. Y creo que aquí al final, estando en este lugar, de esta otra habitación que está ya totalmente bajo juicio y camino a su juicio ya final, el templo que estaba ahí, y él está por fin diciendo, bueno, desde ahora me van a encontrar en medio de la nube, en medio de los cielos, este es el lugar donde yo vivo, en medio de la nube, en medio de los cielos, y creo que es súper potente entenderlo así. O sea, me van a encontrar en los cielos, que es algo que Isaac enfatizó mucho a lo largo del capítulo de hoy día. Él está en los cielos, está en medio de la nube y pueden venir y encontrarme allí. Puedo encontrarlo a él allí.
Y por último, respecto a este asunto con el tema físico, también es interesante que la habitación de Dios sí está físicamente en la tierra hoy día. Y los apóstoles lo escriben. Nuestros cuerpos son Amén. el tabernáculo del Dios viviente en la tierra. Los apóstoles lo escribieron y fueron súper claros. Así que incluso si quieren ver algo físico, pueden buscar a hermanos llenos del Espíritu y ahí van a ver la habitación física de Dios en la tierra. Y se puede tocar y le pueden dar la mano y ahí está la Jerusalén viviente caminando en la tierra ahora mismo. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, desde ya, gracias por acompañarnos. Este ha sido el capítulo número 12 de Controversial. No olviden, sábado 14 de septiembre, nos juntamos en Santiago, así que pronto vamos a dejar un correo para que puedan ir inscribiéndose, pero por lo menos ya agenden ese día, guarden ese día, porque ahí nos vamos a estar viendo. Y también contarles, me estaba acordando, hay un video dentro de este mismo canal que se llama Las formas de la nube. Por ahí pueden encontrar algunas cositas más acerca de la nube. Denle una vuelta y volver a recomendarles toda la serie del Llamado a la Mesa, porque aquí nosotros de vez en cuando nos referimos a esos Referencia episodios, ahí. sí, y no va a haber pérdida en ver esos capítulos, que estuvieron buenísimos. Así que gracias por vernos. Mandamos a todos un Abrazos. abrazo. Chao.